Te damos la bienvenida al podcast Un Manual para tu Cerebro, que creamos porque toda máquina perfecta, o en nuestro caso imperfecta, debería venir con instructivo. Acompáñanos en la compleja misión de intentar escribirlo. Este es un podcast informativo y de entretenimiento. Te recomendamos siempre acudir al profesional de la salud especialista. Hola, qué gusto que estés aquí en La Chorcha con las locas de esta azotea. Yo soy Alma y te presento como siempre primero a mi amiga Sara. Hola, yo soy Sara, bienvenidos a La Azotea y yo presento a nuestra querida amiga Julia. Hola chicas, ¿cómo están? Un gusto volver a estar aquí con ustedes en las loqueras de La Azotea. Oigan, pues antes de empezar con el tema de hoy que está súper interesante, porque va a ser el miedo. Les quiero compartir que de lo que he aprendido en los últimos capítulos se me ocurrió algo práctico que voy a escribir en mi manual para el cerebro. Igual y les sirve para el suyo, ¿no? Es un acróstico de cómo manejar eficientemente, digamos, nuestras emociones, ¿no? Entonces, de entrada hay que acordarnos siempre de respirar, ¿no? Entonces siempre respira, eso te va a ayudar a recordar que existes aparte de tu emoción, y además la respiración baja todos estos químicos que se trepan con el malestar que trae la emoción, o sea, toda la parte física que sí existe, ¿no? Así es. Y el segundo es este acróstico que puse la palabra que me encantó, sana, o sea, S-A-N-A, donde S es de siente. Es, reconoce que tu cuerpo te está hablando, reconoce tu malestar. Bien. A, la primera A, es acompaña. Esto para acordarte que no eres lo que sientes. Acompáñalo, obsérvalo. No te posee, solamente es parte de ti. N es nombra, ponle nombre. ¿Qué siento? ¿Qué es? Acuérdate que las emociones son como los monstruos. Los nombras y se le va la mitad del poder, por lo menos. O sea, el Beetlejuice. Los Monsters Inc. Sí. Y por último, A de atiende. Escucha el mensaje, honra la emoción para dejarla ir, respira la emoción hasta que ésta se desinfle, ¿no? No, increíble, me encantó. Está maravilloso este acróstico. Entonces, sana. Como somos estas chorchosas chicas que estamos aquí en este camino de intentar ir escribiendo cada quien como pueda su propio manual, y luego estamos en esta chorcha y nos dispersamos y tenemos tanto que decir y tanto que pensar y demás, que se me hace padre tener como que esta guía para que viendo cada emoción pues la aterricemos, ¿no? En para sana. este acróstico. Me encantó. Sería Me como el encantó. ancla de todas las emociones, recordemos, sana. 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 Qué chingón. Bueno, entonces empecemos con el miedo. Me Fíjese- pasa. Fíjese que este tema como que no lo sentía como tan personal como el enojo, por cierto, ¿no? Porque el enojo, pues yo sí ubico que pues sí puedo ser una persona enojona, pero no me ubico como persona miedosa, ¿no? Entonces, pero está súper interesante. O sea, ya cuando eres como un poquito consciente del tema, entonces te vas experimentando día con día y dices dónde siento miedo y en qué lo transformo, ¿eh? Bueno, yo quiero preguntarle a Julia, el miedo como emoción autorizada en la cultura, ¿dónde se ubica, Julia? Está complicado, ¿verdad? Mira, yo soy una fiel creyente que las emociones tienen un mapa corporal, porque pienso que quien sea que nos hizo, pensó que en algún momento nos íbamos a confundir. Y en esta confusión dijo, se los pongo en el cuerpo para que sea fácil. Para mí la ubicación del miedo siempre es en la zona del estómago. Entonces, aunque sean maripositas, o sea, que, ay, es que me habló el niño y maripositas en el estómago, sigue siendo miedo. A lo mejor a que no le gustes, a que te rechace, no tengo idea, ¿no? Pero al final del día es miedo. Pero sí, es muy curioso porque somos una cultura, y tú lo sabrás mejor que yo por todo lo que sabes, mi querida Sara, ¿no? De todo el juego que hacemos con el miedo nosotros, los mexicanos. Claro. ¿No? Yo diría que el miedo culturalmente es una emoción no muy autorizada, Nada autoriza. ¿no?
Lo contrario de miedo es cobarde. Claro. Y yo pienso que no, los cobardes no son los que no tienen miedo. Sí, ahora, una cosa interesante es que en nuestra cultura el miedo está autorizado dependiendo del género. Ujú. Entonces, los hombres no tienen miedo, no son cobardes, y las mujeres se preocupan de todo. Claro. Una buena mamá es la que, ay Dios mío, y la bendición, y ay Dios, a ver si no me llaman y entonces que algo le pasó a mi hijo y todo lo que puede pasar, ¿no? Sí, pero primero yo sí quisiera puntualizar algo que yo siempre he considerado. Los cobardes no son los que no tienen miedo. Correcto. Es decir, el miedo, el que siente miedo no es cobarde. No. No necesariamente, puedes o no serlo. No. Pero Sí. el miedo no tiene que ver con la cobardía. No, Sí, el miedo no. además es una emoción que tiene una función básica en la vida, Sí. ¿no? Que ahorita seguramente nos van a dar como ya a profundidad, pero sí, porque yo imagina este chiquito, 2, 3, un poquito más, 4, 5 años, llegando a casa a decirle a su papá, es que un niño me pegó en la escuela y me maltrató y me vio feo. Y el papá diciendo, ¿y qué hiciste? ¿No? Y el niño, pues lloré, ¿no? O lo acusé. Y la respuesta del papá nunca va a ser, muy bien, mi amor, qué bueno que encontraste una Salida. estrategia para resolverlo. No va a ser, bueno, yo no sé qué decían en las cosas de ustedes, pero en la mía, a mí obviamente no tan directo, pero era, si vienes golpeado, te golpeo peor, ¿no? Por haberte dejado. Entonces, en automático ahí empieza esta prohibición. Porque entonces el miedo es una emoción que cuando la muestro, y estoy de acuerdo con género, ¿no? En el momento que la muestro, la respuesta de mi entorno nunca va a ser qué bueno que sentiste miedo. Sí. Es debilidad. Es Sentir debilidad. miedo es debilidad. Y Sí. sin embargo, creo yo que es una de las emociones que más fuerza dan. Y no sentir miedo ante una situación en la que se siente miedo, pues se llama locura, ¿no? Pero Sí. por supuesto. Decir, ¿sabes que vive sin miedo? Es como decirte, vive sin hambre. O sea, Sí. no sientas hambre nunca. Ni sed, Claro. ni ganas de ir al baño. Ni miedo. Ujú, ujú. Realmente es eso. El miedo es la emoción que cuida tu vida. Claro. Te indica cuando hay peligro y te impulsa a esconderte, cuidarte, huir o atacar para defenderte. Ujú. El miedo no es solo un mensaje o información. Cuando tu cerebro te avisa que hay peligro, es porque ya lo determinó y cuando te llega ya se está preparando para lo que sea, ¿no? Entonces no estamos hablando de una gentil vocecilla de anuncio, oye, aguas con esto. No, es un malestar. Viro. Sí, es una alarma. Es un malestar que puede venir desde una ola a romper en la orilla hasta un golpe en el pecho o la sensación de colisión que inicia una cascada de sensaciones que hacen que desconozcas tu propio cuerpo, que parece que estás cayendo al vacío. Ujú. Así se siente. Así se siente de gacho. Ahora, el mensaje del miedo desde el cerebro no trae instructivo. Y en lo que tratamos de interpretar y reaccionar de acuerdo a lo que es, nuestro cuerpo se prepara para lo que sea. Ujú. Y lo que sea es lo que sea. Lo que sea. Tu cuerpo va a sonar esta alarma, el piru, piru, y empezar las medidas de emergencia, echando a andar muchos mecanismos por si las moscas, por si el riesgo, por si estás al filo de la muerte, ¿no? Tus amígdalas, que vimos en el primer capítulo, están escaneando para llenar los huecos de lo que no sabes, lo desconocido en tu historia, y tu cerebro, entre que interpreta lo que sabe y no sabe, le quita los recursos a sistemas en tu cuerpo para invertirlos en lo que es necesario para que sobrevivas. O sea, Es súper ahorrador. tu cuerpo va a decir, ahorita ni le metas energía a la capacidad de aprender, mejor avispamos los sentidos en el aquí y ahora, ¿no? Por si tenemos que salir corriendo o por si tenemos que ubicar el francotirador, ¿no? Ahorita la digestión no es importante. Mejor toda la sangre que tenías ahí para la digestión, para la asimilación, lleva toda esa sangre llena de oxígeno a los músculos. Y por eso, lo que decías, el miedo se centra, de las primeras cosas que tú sientes es la panza. Y por eso luego la gastritis, la colitis y todas las itis. Sí, porque entonces el cuerpo dice, la digestión en este momento no es una Necesidad. actividad Ujú. prioritaria. Ujú. Prioridad es el músculo que esté fuerte para salir corriendo, Claro. ¿no?
Olvídate de la libido y las hormonas, quién necesita ahorita sexo o reproducirse. Mejor mandamos toda esa energía al corazón para que bombee chorros de sangre, oxígeno y adrenalina. Necesitamos estar bien despiertos, enfocados, ver bien los reflejos agudizados. Necesitamos estar listos. Prioridades según objetivos, ¿no? Esto está muy interesante porque por supuesto que cuando tienes miedo dices no tengo hambre. No, por supuesto que no es momento. No. No es momento. Ahora, todo este sistema de defensa lo vas a experimentar tanto si de repente vas caminando y te sale un tipo que te amenaza con una pistola, o si estás pensando cómo decirle a tu amiga que no vas a poder ir a su cumpleaños. Si en algún lado tu cerebro lo interpreta como miedo, es que lo diagnosticó como amenaza, no está discerniendo este es un miedo real o de que amenaza la vida, o estoy sintiendo un miedo que es que parte yo de una estoy historia. construyendo. Claro. Ya sea miedo a perder tu vida o a quedarte sin amiga, lo que va a cambiar es la intensidad, ¿no? A mí esta parte me encanta, porque es una explicación bien interesante y lo dijiste al inicio. El miedo es una fantasía, siempre. El miedo es algo que no está sucediendo, pero tu cerebro te está preparando. Y por eso esta onda de nombrarlo, con el sana que hablabas. Para mí el tema del miedo es algo que podría suceder, pero cuando ya sucede, como que entran otros mecanismos y entonces, como dices, enfrentas, resuelves, huyes, te escondes, haces algo, pero el miedo se para. Ahora, lo interesante es la adicción al miedo. Bueno, eso está bien, pero con lo que dices, yo tengo un hermano que siempre me decía, los miedos naturales del hombre solo son 3. Que te persiga un tigre, el miedo a la oscuridad, o que estés al filo de un precipicio. Entonces, si estás sintiendo miedo, yo no veo ningún tigre, no te veo en el precipicio y no veo oscuro. Quiere decir que ese miedo lo estás fabricando tú. Claro. Hay que establecer entonces que hay miedos reales y ficticios, y así se les dice. Y ficticios no quiere decir, no es algo que te debería de dar miedo, ¿no? No, porque es nos válido. preocupan muchas cosas. Claro. Miedo real es la emoción que te dice está en peligro tu vida en este momento. Eso es importante. Claro. El Como tigre. el tipo. En este momento. Como O el tipo de la pistola, El O el tigre, Sí. Claro. que es lo mismo, ¿no? Porque hay miedos que pueden amenazar la vida, pero de aquí a 20 años, Claro. ¿no? O sea, tengo miedo del enfisema porque fumo, El ¿no? cáncer. Sí. Claro. Y el miedo ficticio es cuando no estás en este momento realmente en peligro, que sí puede haber un hecho preocupante o negativo de base, pero es más bien la historia que inventamos, Exacto. ¿no? Ahora, el miedo es una maravilla y bendición. Es el que te va a dar una fuerza extraordinaria para agarrar a tu hijo y cargarlo como Superman en milisegundos si viene un coche hecho la mocha. El que te va a permitir correr por tu vida 2 kilómetros cuando normalmente estás bufando al caminar una cuadra. Así es el miedo. Tu cerebro te cuida y te responde de forma extraordinaria. Fíjate, qué importante, porque entonces hablábamos y decías, el punto es, el miedo te da debilidad, y de hecho esta es la base. El miedo es la emoción que más fuerza te da. Sí. Entonces, cuando tienes miedo, tienes una fuerza descomunal. Sí. Que no proviene del enojo, porque normalmente la gente pensamos que el enojo es lo que nos hace tener mucha fuerza, por esto que platicamos en el episodio pasado, que te mueve a la acción. Pero la verdadera fuerza viene del miedo, porque es primitivo. Sí. Y volvemos a tu comentario de hace rato, Julia. Por eso hay adicción al miedo. Claro. Fíjate que yo no hace mucho le estaba contando a Sara que habiendo pasado una situación de donde vivía yo ansiedad y teniéndome que hacer fuerte, ¿no? De seguir, digamos, viviendo y funcionando a pesar de este miedo que estaba yo cargando en lo que lo resolvía. Posteriormente, ya cuando solté, ya cuando se me resolvió, hubo este momento en donde se me hacía raro y un poco tenía la melancolía de sentir lo que yo llamé mi síndrome del garrafón. ¿Qué quiere decir? Cuando tú... Sí, o sea, este es mi Quiero oír este el es, sí, sí, Está en todo este es, instructivo. sí, este está en mi instructivo, se llama síndrome de los garrafones. Es cuando tengo que estar cargando 2 garrafones, porque yo puedo cargar 2 garrafones,
Qué fuerte. Sí, soy muy fuerte. Entonces puedo cargar, pero bueno, pongamos en promedio. Yo chillo, yo Uno. con uno y chillo. Uno. Entonces estás cargando un garrafón. Llenos. Entonces vas así. Y entonces tienes esta parte en donde se me cae y este fregadero que voy a hacer, etcétera. Entonces ahí voy y entonces volteas y te ves los músculos y dices, ay, soy fuerte, ¿no? Entonces, eso no lo haces a menos de que estés forzando. Tu vida te está forzando a darte cuenta de la magnitud de tu fortaleza. En el momento en el que ya dejas el garrafón, pues sí, como que te duele, te quedó dolorido, pero ya te sientes como muy livianita, raro, ¿no? Y extrañas esto de voltearte y ver y decir, ¡ay! Claro. Sí la armo. Claro. O sea, esto puede ser también una parte de La adicción. La adicción, del enojo, del Del miedo. miedo. Sí. Es como, a ver, yo lo pienso así y me corrigen si no. Para que este miedo aparezca, pues tiene que soltar un chorro de hormonas. Creo que una de las más contundentes es la adrenalina, ¿no? Sí. Entonces, esta adrenalina que baja por todo este torrente sanguíneo y hace que tus músculos se tensen y tu respiración se acorte y tu corazón bombee y todo eso, se siente un rush, que digo, nunca he probado la coca, supongo que es como un rush de coca, o sea, es una sensación de... Viene el foie, dirían por ahí, ¿no? Y cuando baja, se queda como una sensación de vacío. Y entonces me encanta porque lo he observado a lo largo de muchos años, cómo entonces tu mente empieza a construir escenarios catastróficos para volver a generar esas dosis hormonales que provienen del miedo y volver a sentir este baño. Y entonces te empiezas literalmente a inventar. No consciente, obviamente, porque si lo hicieras consciente, pues te detienes, ¿no? Pero empiezas y si este lunar que me salió a lo mejor, no, puede ser, sí, claro, seguro es cáncer, y entonces ha de ser sarcoma, y entonces me voy a morir, y entonces no sé qué, y entonces empiezo a actuar como si este escenario catastrófico que mi mente está construyendo tuviera una base real, que en ese sentido, sí, no la tiene como tal. Para que yo mi tenga adicción. satisfacción al sentir este subidón de adrenalina. Y entonces ha sido súper interesante porque con ciertas personas que he trabajado esto, le digo, a ver, la cosa de la adicción a la adrenalina es complicada de quitártela. Sí. Porque sí es complicado quitarte la adicción al cigarro, que es una sustancia que te puedes retirar de ella. Con el tema de las hormonas no te puedes retirar porque siempre están ahí. No. Entonces le decía, tienes que aprender a dártela de manera funcional. Es más fácil que si estás empezando con esta inquietud, porque todos conocemos esa inquietud de como que tengo que hacer algo, como que tiene que pasar algo. Me anda faltando algo. Le decía yo, ¿a qué le tienes miedo? Y entonces uno de ellos me decía, le tengo muchísimo miedo a las serpientes. Sí, yo, bueno, entonces con conciencia. Agarra tu teléfono, métete al baño de tu oficina, pon en YouTube mordidas de serpientes, te das tu dosis así de adrenalina, la serpiente, no sé qué, y es funcional, porque no le das en la torre a tu vida. Porque entonces no vas a ver 300 doctores para el cáncer y el sarcoma, no te peleas con tu mujer, no te mandas al diablo a tu jefe, porque lo haces de una manera funcional. Sí, eso es basándote que esta persona tiene esta adicción a la adrenalina. Esta adicción, claro. También hay muchas personas que aprenden a que lo normal es ser preocupón, ¿no? Entonces, el ejemplo que decíamos hace unos capítulos de la mamá que aprende a ser mamá preocupándose por sus hijos. Entonces, que siente que si despides a tu hijo y no cierras la puerta y no sientes el miedo y no estás, ay Dios mío, habrá llegado con bien. No eres buena mamá. Entonces, sientes como que esta sensación de que no eres buena mamá, o sea, de que ¿qué? ¿Me vale gorro o qué? Y sienten culpa. Claro. ¿No? Otra cosa es que sí hay a la gente que le encanta las películas de terror. Claro. Porque hay gente que le encanta las películas de terror. Claro. Yo me pregunto, a mí no me gustan. La adrenalina. Pero es esta sensación de sentir cuando estás sentadito en tu cavernita, en tu cuartito, en tu salita, a gusto, que sabes que no hay un peligro real a tu vida. Entonces estás experimentando estas como cositas de ansiedad. De hecho, además, como toda adicción, es impresionante porque vas necesitando dosis más altas. Sí. O sea, retomando este punto del ejemplo que pones, Alma, de las películas de terror, El Exorcista yo creo que me costó la piel, o sea, meses de no dormir, ¿no? Y hace unos años, ¿no?
un día dije, bueno, vamos a ver una película de terror. Y entonces voy a decir que vi Actividad Paranormal 1. Y un mes no pude bajar sola a la parte de abajo de mi casa porque me moría de miedo todo el tiempo. Pero como tengo una pareja que le encantan las películas de miedo, entonces he visto todas las películas de miedo. Y hoy te puedo decir que como toda adicción, para que ahora una película de miedo me dé miedo, se tiene que elevar muchísimo porque ya no cumplen su función. Entonces, vamos a dejar en claro que si vives en una ciudad que no está en guerra o en desastre natural, que tienes hoy techo y comida asegurados, hoy me refiero. O sea, alrededor de los 92% de los miedos que tienes son ficticios, son historias. No estoy menospreciando ninguno de los temas que te puedan preocupar. No estoy diciendo que no sean reales o que no haya posibilidad de que pasen cosas malas. Pero para cuidarte y promover tu bienestar es bueno saber que hay que ser precavido, pero no es sostenible vivir con miedo, ¿no? O sea, sí que tus hijos te marquen que llegaron bien, échale su bendición antes de salir y encomiéndalos al santo de tu preferencia. Pero no te quedes en tu casa ensayando para la llamada trágica de la ambulancia, ni inventando todo lo que les puede pasar, o viendo escenarios donde ya los viste tirados en la cuneta. Porque tu cuerpo no sabe la diferencia entre qué realmente está pasando o lo que estás inventando. Y si eso va a pasar cada vez que salgan tus hijos al mundo, imagínate toda esa sangre saliendo de tus intestinos y clavándose en tus músculos para salir corriendo. Y luego dices, porque tendré colitis y como súper sano, orgánico y macrobiótico. Claro. No, y el dolor de cuerpo y torceduras y todo lo que ya me hice. Sí, porque entonces esa sangre que se fue de tu tripa y ya no digieres, se va y se hacen unos nudos en los músculos que nunca salieron corriendo. Y luego uno se pregunta, qué raro. Ahora, nosotras que somos unas chicas guapas y tenemos este grado de vanidad, también es importante decir que los shots de adrenalina y la quitada de la sangre de cosas no prioritarias también involucra quitarle la producción de colágeno a tu piel. Sí, la producción de brotes acnéicos en tu carita. Entonces, te pone fea. Si por algo la meditación te da más te estira y te da una piel rozagante, ¿no? Entonces, y a final de cuentas, si estás como que en esta sensación de miedo constante y sostenido, todos los santos días tu cuerpo necesita en algún grado sentir que te prepara para sobrevivir, entonces, ¿cómo vas a poder dormir? ¿No? ¿Cómo vas a sentir en la parte inconsciente de tu cerebro, cómo vas a sentir la seguridad para entonces acostarte, relajarte? Y durante el sueño es cuando se regeneran las células. Es cuando el cuerpo dice, voy a tomar estas proteínas y llenar esta grietita como si fuera una construcción. Aquí ya le falta un ladrillito, se lo voy a poner. Y entonces regenera todas tus células. Entonces, si tú te la ves preocupado porque este lunar es cáncer y no vaya a ser cáncer y todo no vaya a ser cáncer, a la larga, tú lo que estás haciendo con esa preocupación es interrumpir el ciclo de regeneración celular de tu cuerpo, que es la base para la generación y reproducción de cáncer. Claro. Entonces, no es sostenible andar teniendo miedo todo el tiempo, aunque se te haga, ay Dios, es que soy preocupona. No seas preocupona. Así es. No te inventes historias. Claro. ¿No? Pregúntate, ¿no? O sea, como a mí eso me encanta, la idea de, a ver, pregúntate, el peor escenario que tengo, porque eso además buscamos siempre, el peor escenario. Y luego queremos hacer 40 planes para prever ese peor escenario. Ok, tu cabeza tiene que hacer eso, hazlo. Pero luego, una vez que hayas construido todos tus planes para el peor escenario, suéltalo. Sí. ¿No? Porque, como bien dices, el miedo es real para quien lo vive y no podemos hacer menos el miedo. Entonces, si este miedo es real para mí, lo que tengo que hacer con él es, ok, voy a planear el peor escenario y luego me voy a quedar tranquila de que tengo esta planeación, sí, que a veces, ¿no?, nunca vas a tener que utilizar o que a veces en el momento cambia, pero por lo menos es esta búsqueda que hablábamos desde el primer episodio de sentir que estoy tranquilo, ¿no?, sí, que tengo las herramientas para defenderme. Sí. Aquí hay algo muy, muy importante, porque los miedos se evitan o se esconden porque generan malestar físicamente, emocionalmente, y se pierde uno.
Sí. Nos dan vergüenza, culturalmente nos pueden hacer que sentir que somos débiles, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno en este intento de desplazar el miedo y lo que estás haciendo es queriendo encerrar en el closet al monstruo. Otra vez a la cajuela. Otra vez a la cajuela. Ajá. Entonces, tú no puedes realmente mirar al miedo, ver si es lógico, no ficticio, real o actuar en consecuencia si tú no lo estás identificando, no estás viendo su proporción, no lo estás nombrando, sino que lo echas para atrás, lo echas para atrás. Claro, de hecho, no, este punto de nombrar el miedo, como lo hablábamos también en el tema del enojo, pero en concreto para mí el miedo es lo más importante, porque si el miedo es un aviso de estoy en riesgo, eso me va a permitir hacer algo. Pero si yo no lo sé escuchar, si yo no lo sé nombrar y lo confundo con alguna otra de las emociones, entonces lo que tendría que hacer para protegerme, lo dejo de hacer. Entonces regresamos al ejemplo del señor que sale con la pistola o del tigre que dice tu hermano. Si yo me conecto y asumo que es miedo y que voy a hacer algo, de verdad hago algo. Corro, me escondo, grito, hago algo. Pero si creo que estoy enojado, por ejemplo, o enojada, y entonces me volteo con el señor de la pistola y le digo, ¿qué? Pues me mata. O me voy enfrente del tigre y digo que con los ojos yo lo domino, pues me come. Entonces, vamos de nuevo, la función fundamental de la emoción, que es darte información para que tú sepas qué hacer, se pierde otra vez. Sí. Fíjate que yo en esta semana que veníamos para esta chorcha en la azotea, estuve pensando de pues, los momentos en los que yo ubico que he sentido miedo. Y mira, sí lo tengo que decir porque está súper ilógico. 2 puntos en mi vida. Uno es, una semana antes de casarme, sentí miedo. O sea, porque entonces empecé como que en este rollo de que, ¿y si estoy cometiendo un error? Ahora, quiero decir que No fue error. Hasta ahora. Soy feliz y lo amo. Exacto. Yo llevaba 400,560 años de noviazgo, ya vivíamos juntos, etcétera. O sea, no era algo lógico. Pero entonces empecé así de, entonces ya voy a firmar y entonces me estoy comprometiendo toda una vida y entonces ya no voy a tener opción. O sea, pero te dices unas cosas y entonces... Y además yo, como fue una semana antes de mi boda, ya estaba todo pagado, el vestido colgado, los invitados, entonces no quería entrar en ese espacio. O sea, entonces lo iba yo desplazando y entonces literalmente empecé a sentir ansiedad durante los días anteriores a mi boda. Hasta que un momento dije, a ver, voy a sentar y voy a decir, bueno, ¿qué me está pasando? O sea, tengo miedo. ¿Miedo de qué? Pues de que esto no funcione. Bueno, entonces, ¿qué es lo peor que pudiera pasar? Uh-huh. O sea, que esto no funcione y que entonces, pues luego, pues me divorcio y ya sabes, o sea, como que empecé como a darte alternativas. Sí, y hacerlo como no práctico, sino traerlo a la realidad, concreto, ¿sí? Claro. Para que entonces yo lo vi en su tamaño y dije, bueno, entonces me aviento o no, pues sí me aviento porque sí quiero y pues vemos. Y en ese momento el monstruo ya se cuenta que se desapareció. Claro. Pero te puedo decir que esa semana sentí más miedo que un día iba yo en la parte trasera de un coche sacando la mano en la ventanilla abierta, llegó una motocicleta, se bajó un tipo, me puso una pistola, ese tipo en la 100 y me dijo, dame tu reloj y todo lo que traigas. En ese momento yo, lo que hice fue, mi reacción es, me cubrí la cabeza y me agaché y en mi cabeza empecé a tener un enojo porque dije, este estúpido, que hace un tipejo de quinta, me está apuntando, o sea, como cual más, con esta pistola, que ni balas ha de tener, ha de ser de mugres salvas, o sea, y yo... agachada, o sea, en el coche, dije, no le doy ni madres, o sea, y estamos en el tráfico, entonces va a pasar o se lo va a llevar, porque entonces ¿cuánto tiempo puedes estar o aquí parado en el embotellamiento o una moto aquí junto, estacionada? O sea, todo eso. Esa fue mi experiencia con una pistola apuntándome en la cabeza. Cuando había riesgo real. Cuando había un riesgo real. Y yo estaba enojadísima. Claro. ¿No? O sea, sí le di mi reloj.
La última, porque no pasó nadie, yo soy embotellada. Lo que está genial es te cubres el cuello. Me cubrí la Que es, en el lenguaje no verbal, el punto más... O sea, cuando alguien siente mucho miedo, de verdad siempre tendemos a esto por la vena yugular. Mira. Porque la vena yugular, si te la... O sea, obviamente nadie te la va a destrozar, pues, pero si alguien te la mordiera, te mueres. Entonces, por eso es instintivo ir al cuello. Y entonces la gente por eso de repente piensa que el miedo se siente como aquí en la garganta. Y no, es que lo que pasa es que es la respuesta instintiva de la protección de la yugular. Es bien interesante. Entonces, digo, es curioso que yo haya sentido más miedo una semana antes de mi boda Que una pistola en tu que cabeza. una pistola en mi cabeza. Es que cuando uno toma una decisión, aunque sea intuitivamente como certera, como qué es lo que te conviene, es lo que quieres, pero el horizonte no está claro, pues lo que sientes es miedo. Claro. Y entonces empiezas a preguntarte, si estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien, qué va a pasar, y cuando lo traes a la realidad dices, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esto, te tranquilizas, y entonces el miedo Se diluye. Se diluye. Ahora, hay gente que está tan acostumbrada y está atesorando tanto su miedo, ¿no? Es estas personas que todos los días se ponen a ver las noticias para ver cuántos muertos descabezados, la inseguridad, el COVID. O sea, si estás en esta dinámica con el miedo, siempre hay temas, porque el mundo es un caos. Uh-huh. Es algo, también puede pasar algo muy chistoso. Si tú eres una persona que entra en contacto con esta y esta persona empieza como que a hacerle ver en algún lado que está viviendo en esta dinámica con el miedo, la necesidad de justificarlo hace que intente que la otra persona se sumerja. O sea, te lo quiere justificar y entonces te empiezas a contagiar. A querer contagiar. Entonces, ¿cuántas veces no han estado ustedes en estas conversaciones con los compadres en donde son 2 mugres horas platicando de, mira, es que sí la inseguridad, es que sí cuídate, porque sabes que a fulanito le pasó esto y no sales, y sales de noche, qué bárbara, y sales con y andas con ese coche, híjole, y te vas al tal plaza, ¿no? Sí, y sales agotada de esas conversaciones. Sí, entonces, Y con miedo. Sí, claro. Yo una vez estuve en una conversación en donde yo estaba contando de que me había llegado, o sea, fui de viaje a una comida con unos amigos, ¿no? Entonces me fui yo sola en carretera. Estaban arreglando la carretera y el Waze me mandó por la parte libre. Y yo llegué a comentar, como si nada, que me había llevado por un camino bien bonito, que los árboles, que el paisaje divino y que yo iba solita y que, bueno, yo ya sabes, radio a todo volumen, libre soy, la naturaleza está conmigo. Bueno, pasé la siguiente hora completa diciéndome que qué bárbara, te regañaron. Que todo lo que ha pasado, todo lo que me podría pasar, que si ponchan las llantas a propósito, y entonces que si violan y que si descuartizan y que si la fregada. 1 hora, y yo llegué a un punto que le dije, a ver, vamos a cambiar de tema, porque yo con la misma me voy a tener que subir a mi coche yo sola y aventarme el regreso a mi casa. Te lo juro que no me voy a ir por la libre, me voy a ir por la de cuota, pero, o sea, dejemos esta conversación, porque pues no me va a hacer bien, porque de todos modos me tengo que regresar, o tú me vas a llevar a mi casa o qué. Bueno, no pudo dejar la conversación. No, déjame nada más te cuento a la persona que violaron a toda su familia. Y yo, no me cuentes. No, es que espérate, no más tantito, es que nada más para que... No podía dejar de hacerlo. Y yo todavía dije, bueno, esto que me vas a contar de las violaciones familiares son en esa carretera en especial. No, en otra. Pero nada más para que sepas lo importante. Sí. O sea... Porque ese es otro punto bien importante. Es, ¿qué te da tu miedo? ¿Cuál es la ganancia secundaria? Porque estas personas que viven entre esta mezcla de adicción que platicábamos al miedo y toda esta cultura también de miedo, pero al final obtienes ganancias secundarias bien interesantes cuando vives conectado con este tema del miedo. Sí. Porque entonces, y esta me encanta, porque utilizamos el miedo, obviamente como mecanismo de control, ¿no? Y entonces yo ya no me tengo que decir que soy controladora. O
O sea, si mi marido no ha llegado a la hora de la comida, yo puedo decir, ¿no?, que estoy preocupada porque no ha llegado. Cuando en realidad, a lo mejor tengo miedo de que ande con otra o sea, quiero controlar. Y el estoy preocupada es la excelente justificación. Entonces, una de las grandes ganancias secundarias del miedo es, me permite justificar mi nivel de control. Sí, y también en un mundo en donde pasan un chorro de cosas, donde sí hay COVID, sí hay violencia, sí hay inseguridad, y hay un chorro de cosas, la sensación de estarte preocupando te da una sensación de acción. O sea, tú controlas tus angustias. Claro. Entonces, tú no controlas que haya inseguridad afuera y que haya gente fea y que haya un virus que respires y te mueres, ¿no? Pero lo que sí puedes controlar es tu respuesta, que puede ser o no puede ser las angustias cotidianas, ¿no? Claro. Y que al final del día es cómo quieres vivir lo que está sucediendo, porque es lo que hemos venido hablando en todos los episodios. Es, tú tienes la opción de decidir qué hacer con esta emoción. Sí, y vuelvo a decir lo que hemos dicho siempre. Primero hay que identificarla y ponernos al mismo tamaño que ella para poderla ver. Entonces, vamos a estrenar mi acróstico. Bien. Que me inventé. Me encantó. 1, sana. Bueno, número 1, respira siempre. O sea, si estás sintiendo malestar, respira, no importa que sea, respira. Entonces eso te va a dar como este espacio para poder hacer una dinámica más sana con tu emoción o malestar. Y recuerda la palabra sana. 1, siente. Reconoce tu malestar. No me siento bien. O sea, siento el patadón en la tripa, ¿no? Pregúntate, ¿dónde lo sientes? Sí. Eso es muy bueno. Sí. Acompaña. Observa tu malestar. No seas el miedo. Tengo miedo, ¿no? Bueno, en el nombra que siento que es, ponle nombre, siento miedo. Estoy preocupada, ansiosa, estresada, tengo tentación, estoy intranquila, lo que se te ocurra. Ahora, aquí quiero decir una cosa. Hay un estudio muy interesante en donde analizaron a un montón de gente exitosa que ha emprendido. Estamos hablando de directores de Pixar, los que son los jefes CEOs de las empresas ahorita tecnológicas, con gente que, digamos, vamos a poner entre comillas, vive una vida promedio sin quererse salir de su zona de confort, y eso no las lleva a crecer, que ese es un punto, ¿no? Y se investigó la relación de estas personas con el miedo. Las personas más exitosas y más aprendedoras son las que usan más cantidad de veces en su vocabulario cotidiano miedo. No le tienen miedo al miedo, ni siquiera a decirlo. Entonces, nombra el miedo, porque cuando dices tengo miedo, te estás dando una pista, entonces te estás dando la oportunidad para hacer algo al respecto, ¿no? Claro, y podríamos pensar, bueno, un poco lo que decías de la cobardía, Sara, ¿no? O sea, para mí la valentía es, con todo y mi miedo, me muevo. Sí. Exacto, el ser valiente no es el que no tiene miedo. Eso es loco. Sí. Ese es loco, ese es osado. Sí. Temerario, que es la otra cara de la cobardía. Y la última entonces sería la A de atiende. Escucha el mensaje. Honra tu miedo. O sea, hazte ciertas preguntas que te lleven a la mejor, ¿no? ¿De qué me quiere proteger mi cuerpo? ¿No? Esa es una buena pregunta. ¿Mi vida está en peligro aquí y ahora? ¿Sí? Entonces, con eso aterrízate. O sea, ahorita estoy en mi cama. Son las 11:30 de la noche, me estoy intentando dormir y tengo todos estos pensamientos. Ahorita, en este momento que estoy rico en mi cama, que no estoy pasando frío, que tengo un techo sobre mi cabeza, ¿está en peligro mi vida? No, ahorita no. Así es. ¿No? Entonces, de ahí sigue respirando, siempre sigue respirando. Respira la emoción hasta que se desinfle. Y luego también, volvemos a, piensa y actúa con honestidad. Entonces, ya aprendimos esto del miedo. Ya sabemos qué es,
ya sabemos que lo ocupamos también como una herramienta para el bien o para el mal. Así es. Y eso es por ponerle etiqueta, porque ya aprendimos que no hay correcto e incorrecto. Así es. Pero entonces, entiende que vivir con miedo no es sostenible. Te hace daño físicamente, ¿no? Te va a dar colitis, te vas a arrugar, ¿no? Claro. Te va a traer problemas cardíacos porque los choques estos de adrenalina y la sub y baja de adrenalina y estos picos tienen un efecto sobre tu presión arterial, ¿no? Entonces, sé honesto contigo. ¿Qué quiero? Vuelvo a lo mismo. Yo quiero paz, ¿no? Claro. Entonces, yo quiero paz o yo quiero sentir que estoy haciendo algo en este mundo terrible, pero sentir miedo, realmente no estoy haciendo algo. Claro. Entonces me voy a replantear, voy a ser honesto conmigo y voy a encontrar una forma más sana para mí y para el mundo, si quieres, de hacer algo, ¿no? Claro. Y yo agregaría dentro de esta última parte, ¿no? Encuentra la ganancia secundaria. Sí. Porque la mayoría de las veces, ante todas las emociones, si tú encuentras la ganancia secundaria de tu adicción, te va a permitir entender por qué insistes en sostenerla. Y a lo mejor puedes encontrar alternativas para obtener esa ganancia secundaria de una manera más funcional para ti. Sí. Bueno, yo quiero decir algo del miedo sobre, desde la literatura, Aldous Huxley, el de Un Mundo Feliz, un poeta inglés. Dice, el amor ahuyenta el miedo. Y recíprocamente el miedo ahuyenta al amor. Y no solo al amor el miedo expulsa, también a la inteligencia, a la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad. Y solo queda la desesperación muda. Y al final, el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Wow. Se me puso la piel chinita. No cabe duda que el que lo dice mejor, ¿verdad? No, por Sí, supuesto. y aparte en 3 párrafos, no en 40 minutos como nosotras. ¡Qué increíble! Y sí, porque mira, el miedo ahuyenta al amor. Si yo tengo miedo de perder a mi amor, mi pareja, mi mamá, desde la inconsciencia, me refiero, no me gusta usar esa palabra, desde el que no estoy siendo honesto conmigo, desde que no me estoy observando, actúo para retener, estoy empujando. Y estoy perdiendo. Estoy perdiendo. Si yo tengo miedo de perder el amor, estoy perdiendo el amor. Y vamos al más importante. Si yo tengo de perder el miedo, tengo miedo de perder el amor por mí, ese está más cañón. Ese está muy cañón. Estoy empujando. Estoy empujándome. Wow. Y pues con esta reflexión, ¿les parece que nos vamos? ¿Nos vamos? Un placer como siempre, Julia, Alma. Bye. Igualmente, niñas. Bye.